General. Uno de los principales objetivos de la gestión de contenidos es que la empresa pueda mantener su sitio web integrada con el resto de la gestión empresarial. Entonces podremos utilizar procesos de creación y aprobación de cualquier contenido que queramos publicar en nuestros sitios web. Por ejemplo, artículos, opiniones, documentos, noticias. Y una vez que este artículo, este elemento, ha superado este procedimiento, se publica en nuestro sitio web. Aquí podemos ver un ejemplo en el que tenemos un proceso. Cuando este artículo se encuentra ya aprobado, pues automáticamente se publica en este sitio web. Hay muchas formas de hacer que estas publicaciones o estos contenidos se muestren en nuestros sitios web. Puede ser porque los creamos manualmente, porque los gestionamos mediante procesos o mediante importaciones de datos. Durante esta sesión vamos a centrarnos en lo que es el diseño de este sistema y no vamos a hablar mucho ni de importaciones ni de procesos, que son cosas que aprendemos en otros cursos. Entonces, seguro que todos hemos conocido múltiples sitios donde se muestran datos o documentos, por ejemplo, en Amazon o en Google Play, en el portal de formación de Aura Quantic, en la Knowledge Base, donde aparecen todos los documentos. Y bueno, todos estos sitios tienen algo en común y es que tienen que publicar los datos y necesitan una serie de funcionalidades para hacerlo. Por ejemplo, a lo mejor queremos programar la publicación para que a partir de cierto día o cierto momento estos elementos se publiquen o desaparezcan automáticamente. A lo mejor al cabo de 5 años un documento queda obsoleto y queremos que automáticamente desaparezca sin que esto requiera intervención humana. Pues todo esto lo podemos hacer. Si hemos hecho ya los otros cursos en los que hemos aprendido a utilizar las tareas de sistema, sabemos que se pueden crear o borrar contenidos de nuestras familias. Podemos también saber cuáles son los contenidos más visitados, podemos crear estadísticas de nuestros contenidos mediante informes, podemos crear procedimientos de gestión de permisos y accesibilidad, podemos utilizar una funcionalidad llamada carrito de compra por si alguien quiere hacer adquisiciones de estos productos a través de la web. Podemos tener nuestra web diseñada en múltiples idiomas, podemos diseñar nuestra web para múltiples dispositivos. Bueno, y hay muchas otras funcionalidades. Vamos a ir viendo algunas de ellas o las más importantes durante esta sesión. Otro aspecto interesante que tenemos que tener en cuenta es el procedimiento que vamos a realizar a la hora de abarcar este tipo de proyectos. Todos tienen una serie de pasos que son comunes. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar y organizar los datos. Si vamos a vender productos o tenemos que publicar anuncios o en un periódico, no sé, o artículos, tendremos que identificar y organizar esos datos. ¿Qué datos tiene nuestro artículo, nuestra noticia? Pues a lo mejor tiene un titular, tiene una descripción, tiene unas fotos, tiene un vídeo. Entonces tenemos una serie de datos que queremos publicar. Una vez que sabemos qué datos queremos publicar, tendremos que crear nuestro repositorio de datos, que básicamente es diseñar nuestra ficha de gestión de contenidos. Entonces, cuando vamos a las familias, veremos que hay una creada ya por defecto llamada gestión de contenidos y dentro de esta familia vamos a ir agregando los campos que queramos para almacenar estos datos. Entonces, una vez que tenemos nuestro almacenamiento de datos preparado, esto sería como nuestro repositorio de datos, nuestra base de datos. Claro, esto no es lo que vamos a mostrar al usuario final, esto es lo que hemos creado internamente para almacenar los datos. Pues vamos a tener que pensar cómo queremos que el usuario final vea esta información, cómo queremos mostrarle estos datos. Entonces, ¿van a necesitar descargar datos? ¿Van a necesitar acceder a una pasarela de pago para hacer compras? ¿Necesitan un buscador porque hay muchos datos? ¿Qué problemas se pueden encontrar? Entonces tendremos que diseñar algo que resuelva todos estos problemas. Pues a lo mejor tenemos que poner unos filtros, tenemos que poner unas imágenes de cierta forma, o a lo mejor queremos que al pulsar sobre un elemento nos dé más detalles de él, queremos que aparezcan elementos relacionados. Bueno, todo esto lo tendremos que planificar y decidir y bueno, saber cómo queremos mostrarles estos datos basándonos en las propias necesidades que tienen nuestros usuarios. Y finalmente vamos a crear los espacios en los que se publican los datos. Entonces, para crear estos espacios, lo primero que tenemos que hacer es, como hemos comentado antes, definir la familia de gestión de contenidos donde se van a almacenar los datos. Crear las plantillas para definir cómo se mostrarán los datos. Luego veremos más en detalle qué es esto de las plantillas, pero básicamente una plantilla
es lo que definimos para indicar cómo se van a mostrar esos datos en un sitio web. Luego vamos a crear las páginas que mostrarán estas plantillas. Luego también podemos definir permisos, podemos desarrollar procesos para automatizar la gestión de los contenidos y bueno, otra serie de cosas que podríamos hacer, aunque no lo vamos a ver todo en este curso, pero sí veremos todo lo más importante. Por último, cuando ya está publicado, nuestros contenidos ya están visibles a través del sitio web, pues querremos analizar los resultados, entonces saber qué contenidos reciben más visitas o qué artículos se venden mejor. Entonces vamos a querer también saber qué es lo que opinan los usuarios sobre este sitio, si tienen quejas, si el buscador tiene que ser un poco más detallado, etc. Entonces en base a esto siempre podemos mejorar y ir añadiendo mejoras a nuestra página. Cuando vamos a empezar a configurar todo este sistema, lo primero que vamos a ver es que al entrar en estructura tenemos un espacio donde se define toda la gestión de contenidos. Y si pulsamos sobre general nos va a aparecer esta ventanita. Y en esta ventanita nos vamos a encontrar una serie de opciones que son muy importantes tenerlas en cuenta y saber cómo funcionan. En primer lugar, vamos a ver un sitio donde pone familia y aquí tendremos seleccionada la familia de Content Management o gestión de contenidos. Esto quiere decir que nuestras páginas van a extraer los datos de este repositorio de datos. Luego tendremos también las condiciones de publicación. En principio, la única condición que se tiene que cumplir es esta de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la familia de gestión de contenidos tenemos un campo de tipo si no que está seleccionado aquí o que debería estar aquí seleccionado. Esto quiere decir que si alguno de estos elementos que hay en esta familia pone publicado o no o está vacío, no se mostraría en las páginas. Esto es la primera condición indispensable para que algo se muestre en una página. Ahora, podemos añadir condiciones adicionales. Por ejemplo, si el precio sube, queremos que se publique. Si baja, queremos que se retire. Si este elemento tiene un valor, una fecha, por ejemplo, de caducidad y ya hemos superado esa fecha, queremos que desaparezca. No sé, hay un montón de otras condiciones que podríamos ir añadiendo, pero eso lo veremos más adelante. Pero esta es la condición esencial para que cualquier elemento se publique en nuestro sitio web. Luego tendríamos el contador de visitas. Básicamente lo que tenemos que hacer es mapear un campo de la ficha de nuestra familia de gestión de contenidos. Aquí, al mapearlo, es decir, al seleccionarlo aquí, lo que haríamos es que cada vez que alguien visite ese contenido a través de una web, simplemente es un contenedor. Ese campo numérico iría subiendo. Entonces podríamos saber cuáles son los contenidos más visitados o menos visitados. Y por último tenemos aquí un espacio donde podemos seleccionar un formulario de inicio de sesión. Este sería el formulario que se muestra por defecto cuando en nuestro sitio web que hemos creado hemos dicho que queremos protegerlo con contraseña. Podemos crear sitios públicos que no requieren usuario y contraseña, pero si en el sitio que hemos creado para mostrar estos elementos hemos dicho que sí que está protegido por usuario y contraseña, pues tendríamos que superar o introducir nuestras credenciales en este formulario de inicio de sesión y una vez que hemos hecho esto ya podríamos acceder a la página. Otro comentario que me gustaría hacer es que todos los contenidos que vamos a ir creando se pueden clasificar. Esto ya lo hemos visto en muchas otras partes de los cursos anteriores en los que vamos creando contenidos. Por ejemplo, un proceso y tenemos un árbol con unas ramas y podemos ir clasificando nuestros contenidos allí. Pues aquí sucede lo mismo. Cuando estemos creando páginas, plantillas, siempre podemos organizarlo en capítulos, en un árbol y así tener toda nuestra información bien organizada. Vamos a entrar a la aplicación y vamos a familias propias y entramos en esta familia de gestión de contenidos. Bueno, aquí podemos ver que hay distintas clases con datos. Tenemos películas de animación, comedias, de ficción. Voy a entrar aquí, por ejemplo, en ficción y vemos que en nuestro repositorio de datos se almacenan 10 películas de ficción. Tenemos aquí El Padrino, algunas otras películas. Si me voy, por ejemplo, a animación, podemos ver que aquí tenemos Hotel Transilvania, Los Increíbles, etc. Bueno, esto es nuestro repositorio de datos. Es decir, aquí lo que hacemos es que creamos una ficha, que esto ya lo sabéis crear, lo habéis aprendido en otros cursos, y vamos almacenando los datos. Esto es, digamos, la forma más cómoda de poder interactuar con estos datos, pero no queremos que los usuarios finales vean estos datos así. Para eso vamos a crear una página. Vamos a ver aquí en estructura, nos vamos a páginas
y abrimos esta página donde, bueno, no os preocupéis por todo esto porque lo veremos luego, pero le damos aquí a vista previa y vemos aquí el resultado de nuestra página. Y en la página se están mostrando pues distintas películas. Vemos aquí los resultados. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, Hotel Transilvania. Al pulsar podemos ver detalles como el póster de la película, el tráiler, el título, incluso el precio de la película y bueno, a lo mejor otras películas relacionadas de dibujos animados. Entonces, ¿cómo hemos creado esto? Lo hemos creado utilizando plantillas, utilizando páginas y absorbiendo los contenidos que tenemos en nuestro repositorio de datos, es decir, aquí en nuestra familia propia de gestión de contenidos. Entramos aquí en animación y podemos ver los datos. Por lo tanto, si yo hago una modificación aquí en este texto, cuando entre a esta página, este texto se vería afectado. Ejercicio 404. Primera parte.